Buscando acercarnos un poco más a la construcción de una definición más profunda de la gestión educativa, planteamos estas 5 preguntas. Recuerden que estamos iniciando una travesía hacia la construcción de esta definición, que esperamos que se vaya enriqueciendo, problematizando y también complejizando a lo largo de la cursada. La primera pregunta la formulamos así: ¿qué cosas tienen que suceder para hablar de una buena gestión? Y tiene que ver con la definición de Blechmar. Gestionar es hacer que las cosas sucedan. Y la pregunta acerca de que suceda qué. Y también sobre la necesidad de precisar qué sería entonces una buena gestión o cuál sería una manera buena de gestionar. Acá lo que tenemos para decir es que no hay una única respuesta a esa pregunta, porque no hay un solo camino para lograr una buena gestión. O en todo caso, hay múltiples caminos posibles. Como punto de partida podemos decir que una buena gestión es siempre situacional. Una buena gestión trabaja con la realidad. Tiene que poder leer el contexto, la historia institucional, las condiciones, el momento, la comunidad, la cultura institucional y poder partir de ahí. Una gestión puede ser exitosa en un momento institucional determinado y no en otro. Y se abre acá la tensión entre lo real, lo posible, lo ideal, lo perfecto. Consideramos que una buena gestión es la que lee ese contexto y parte de esa realidad para poder diseñar desde ahí nuevos posibles. Recuperamos acá esta frase de Edgar Morin, que trae a escena los escenarios complejos que caracterizan hoy más que nunca la tarea de gestionar y que nos invita a salir de respuestas únicas, lineales, binarias, entendiendo que navegamos en océanos de incertidumbre con algunos archipiélagos de certeza. Ahora bien, reconocer que la gestión es siempre situacional y que estamos navegando en contextos de incertidumbre no implica que todo vale, ni que todo da lo mismo. Tenemos conquistadas algunas certezas donde apalancarnos. La primera es que la razón de ser de la gestión educativa es el aprendizaje de las y los estudiantes. Aprendizaje entendido en un sentido amplio que incluye y trasciende las áreas académicas. La segunda es que para lograr justicia educativa, ese aprendizaje tiene que estar garantizado para todos. Acá aparece entonces esa dimensión ética que mencionan Moonby y Fulan y que la denominan el propósito moral compartido y articulado. Nos animamos entonces a parafrasear a Blechmar, buscando avanzar en su definición y enriquecerla. Gestionar es hacer que el aprendizaje de todas y todos los estudiantes suceda. La segunda pregunta que formulamos para seguir avanzando en esta construcción es la pregunta por el cómo. ¿Cómo se hace para traducir en acciones todas esas definiciones teóricas que exploramos en la clase 1? Los interpeló mucho esto del no hacer, y volvemos sobre la descripción de 4 modos de hacer que Blechmar toma prestadas de otro autor, Pedro Guareschi. Hacer es la forma más clásica de gestionar, que tiene que ver con pasar a la acción, intervenir de un modo directo. Es la forma que solemos asociar a la gestión. La segunda, no hacer, puede interpretarse como pasividad o indiferencia, pero también podemos pensarla como poder corrernos del centro de la escena para invitar, para provocar que otros actores hagan, ya que muchas veces un hacer que quiere abarcar todo termina siendo funcional a la ausencia de otros, de la comunidad, de los docentes y también de otros actores sociales que suelen ausentarse cuando la escuela se ocupa de todo o de casi todo. Este no hacer intencional, que no tiene que ver con la pasividad, sino con el dar lugar a otros, con generar conducciones para que otros hagan, puede ser un modo muy interesante de potenciar el equipo. Dejar hacer es el tercer modo que describe Blechmar y que también puede tener una connotación positiva o negativa. La acepción negativa se relaciona con el todo vale, todo da lo mismo, y por supuesto ese dejar hacer resta. Pero hay un dejar hacer que suma. Es el que habilita nuevos posibles, da permiso para aportar ideas, evaluarlas, analizar su viabilidad. Invita a la comunidad a crear colectivamente. Y por último, impedir hacer también puede restar
cuando estamos frente a una gestión donde todo es no, donde permanentemente se ponen obstáculos a toda propuesta, y esto va generando en el equipo frustración y desgano total, ¿para qué proponer si me van a decir que no? Pero hay un impedir hacer que forma parte del ejercicio de la gestión. Se refiere a impedir aquellas cuestiones que no se negocian. La protección del tiempo de clase no se negocia. El derecho a la educación tampoco. El respeto hacia cada estudiante y dentro del equipo tampoco. En la tercera pregunta agrupamos algunas cuestiones relacionadas con el concepto de liderazgo, conducción. Tiene que haber un líder, y si no hay un líder, entonces ¿quién define la agenda de la gestión educativa? En este sentido, traemos un concepto que nos parece interesante, que es el concepto de liderazgo distribuido. Es aquel liderazgo que circula por la institución. Esto no diluye responsabilidades, pero invita a sacar lo mejor de la gente que tenemos. No nos asusta la palabra líder, pero sí queremos despegarnos de la idea de ese líder personalista, aquel que se carga la escuela o su función en los hombros y que cuando deja la gestión, esa escuela se cae. Y esto nos hizo pensar en alguna de las imágenes que compartieron ustedes para pensar la gestión y que aquí agregamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos cargamos la escuela sobre los hombros? Esto está asociado en general a mucho compromiso, pero tiene también sus riesgos. Cuando nos vamos, esa escuela se cae y además sobre los hombros no podemos mirarla con claridad. Necesitamos estar frente a la escuela para poder leerla, mirarla, conocerla mejor. Una buena gestión trasciende personas y busca dejar capacidad instalada. Casi nunca hay garantías de continuidad en ninguna gestión, pero en todo caso, una buena gestión construye las condiciones para institucionalizar las prácticas y que éstas se mantengan más allá de las personas. Circular el liderazgo también requiere muchas veces, además del no hacer para que otros hagan, poder decir no sé. Como decía un director mendocino, yo no me las sé todas. Es un no sé que motoriza la búsqueda de nuevas respuestas. No tiene que ver con no hacerse cargo, sino con darse el tiempo para buscar la mejor respuesta, que la mayoría de las veces surge de modo colectivo. Ser un todos pensando, como dice Teresa Punta, es una de las claves de una buena gestión, de una gestión colectiva. Ese no sé muchas veces hace ruido en el afuera que espera de quienes gestionan todas las respuestas. Una buena gestión apunta a crear una cultura del tiempo para pensar y reflexionar antes de dar una respuesta inmediata en un pasillo. Y eso busca transmitir un mensaje claro. Tu pregunta merece reflexión, información. ¿Cómo se decide entonces qué es lo irrenunciable? ¿Quién lo decide? Se decide colectivamente y apalancados en las certezas. El derecho a la educación de todos los estudiantes es la brújula que define las prioridades. Si acordamos en la primera clase que la dimensión pedagógica es constitutiva de la gestión educativa y es lo que marca su especificidad a diferencia de otro tipo de gestión, esta pregunta también cobra valor. ¿Cómo hacer para no perder la dimensión pedagógica en el camino, en las urgencias cotidianas, en las demandas permanentes? ¿Cómo se hace para que lo importante no se diluya en esas urgencias o para que la dimensión administrativa no ocupe todo el escenario? La primera pista es definir un buen diagnóstico, basado en indicadores. Ese diagnóstico es el que define las prioridades. La segunda es todo no se puede. Es una invitación a salir de las lógicas acumulativas que suponen que agregar más proyectos o políticas garantiza mayor calidad. Menos es más, profundidad por sobreextensión. ¿Cómo usamos el tiempo? ¿A qué lo destinamos? ¿Qué aspectos jerarquizamos? ¿Cuáles subestimamos? Es el reflejo de nuestras prioridades. Por eso, el uso del tiempo es clave en todos los niveles de gestión. Muchas veces nos falta tiempo y muchas otras lo usamos mal. El cómo lo vamos a ir desanudando clase a clase, ofreciendo herramientas concretas para salir de gestiones reactivas que solo responden a lo que la afuera demanda y pasar a otras gestiones más proactivas,
donde se vayan haciendo ajustes permanentes, pero el foco está claramente definido. Planificación estratégica, pensamiento de diseño, uso de evidencias para contar con diagnósticos rigurosos que permitan tomar decisiones fundamentadas son algunas de las herramientas que vamos a ir explorando a lo largo del seminario. Y por último, quisiéramos hacer una distinción entre educación y gestión. Podemos pensarlo en estos términos. Si educar es el fin, gestionar es el medio, el camino, el puente para achicar la brecha entre el momento actual y el que se busca lograr. Y se abre acá otro gran capítulo respecto a cuál es el fin de la educación, y esa pregunta nos queda un poco grande porque da para otro seminario entero. De hecho, es la discusión actual respecto a cuál es el sentido de la educación o de la escuela hoy. Les acercamos una definición que a nosotros nos representa y es la de Pepe Menéndez cuando dice que educar es conectar. Dejamos su charla TED en la mochila de recursos optativos por si quieren escucharlo, pero fundamentalmente educar es conectar con la vida. Pero volviendo al objeto de estudio de nuestro seminario, si la educación es el fin, entonces la gestión es el acto. Y acá dejamos esta definición de Blechmar que dice la gestión se desliza en la dimensión del cómo, por donde circula el qué de los contenidos, construyendo en clave de presente el futuro explicitado o no en la visión de la organización educativa.